Bueno, vamos a dar inicio entonces a lo que sería la clase número 13, en la cual vamos a revisar algunos ejercicios de aplicación de primera ley en sistemas cerrados, tanto utilizando las tablas de gases ideales y los valores de C sub B y C sub P constantes, que estuvimos revisando en la clase número 12, y por supuesto también con las tablas de propiedades para sustancias puras comunes, que ya hemos trabajado con anterioridad: agua, refrigerante, 12, 22, 134A, amoníaco, etc. Vamos entonces a revisar un ejercicio similar a uno que mencioné ayer, ¿verdad? Donde vamos a notar algunas diferencias. Se los leo. Dice: se tiene 1 kilogramo de aire inicialmente a 5 bar y 350 Kelvin en el lado A, y 3 kilogramos de dióxido de carbono inicialmente a 2 bar y 400 Kelvin en el lado B, de un depósito rígido bien aislado. El hecho de que nos esté mencionando por aquí que ese depósito rígido, volumen constante, está bien aislado, significa que al ver este sistema en su totalidad, A más B, lado A más B, la interacción de calor sería cero. Nos dicen que la pared de separación puede moverse libremente, o sea que es una especie de pistón que se mueve horizontalmente, ¿verdad? Tiene un movimiento horizontal. Es diferente a la membrana en el ejercicio que estuvimos resolviendo en la clase anterior, donde había una separación y lo que se hacía era retirar la separación, por lo que en consecuencia ambos lados se mezclaban. Aquí las partes A y B no se van a mezclar porque el pistón lo que hace es moverse, ¿ok? Pero fíjense que nos están diciendo que aparte de que esa pared de separación puede moverse libremente, también permite el paso de calor sin que se almacene energía en ella. O sea que este pistón es diatérmico porque permite la transferencia de calor entre ambos lados. Si al inicio hay una diferencia de presión, algo debe estar manteniendo al pistón en su posición, porque observen que el lado izquierdo está a 5 bar y el lado derecho está a 2 bar. O sea que este pistón al inicio debería estar sostenido por algún tipo de pasador. O sea que es de suponer que al inicio, debido a esta diferencia de presión, para que el pistón se mantenga en su sitio está el pasador y se retira el pasador para que el pistón entonces se mueva. Nos mandan entonces a determinar la temperatura final de cada lado, la presión final de cada lado cuando se alcanza el equilibrio. Una vez alcanzado el equilibrio, nos dicen que resolvamos el problema empleando el calor específico a volumen constante C sub B, evaluado a la temperatura de 300 Kelvin. Sería entonces, de los métodos que estuvimos revisando, el primer método. Entonces, esta condición que nos están indicando aquí, que el pistón permite la transferencia de calor, el pistón es diatérmico, va a permitirnos a nosotros afirmar que una vez que se alcance el equilibrio, ese equilibrio no es solamente mecánico, es decir, que llega un momento en el cual el pistón, debido a esta diferencia de presión, el pistón se va a mover, pero llega un momento en el cual el pistón cesa su movimiento, por lo que las presiones a ambos lados van a ser iguales entre sí. Esa es la primera condición de este equilibrio que nos están indicando aquí. Tendríamos entonces equilibrio mecánico. Pero como también observamos que hay una diferencia de temperatura en ambos lados, va a ocurrir una transferencia de calor a través del pistón, y en el momento en que ya se alcance ese equilibrio final, no solamente las presiones van a ser iguales, sino también van a ser iguales las temperaturas. Si el pistón no permitiera esa transferencia de calor, entonces al final se alcanzaría solamente el equilibrio mecánico, es decir, que las presiones a ambos lados se van a hacer iguales, pero no habría equilibrio térmico, a menos que haya un elemento externo, un factor externo que estuviese involucrado ahí y que permita que esas temperaturas sean iguales, pero ya sería una condición particular del ejercicio. ¿Ok? Este tipo de problema tiene muchas variaciones, muchachos. Nos pueden decir, por ejemplo, lo van a conseguir en los libros de termodinámica, que a veces el aislamiento es solamente de un lado y que en el otro lado hay transferencia de calor.
en una situación como esa me pudiesen decir que el pistón es adiabático. Eso significa que si transfiero calor a alguno de los dos lados, ese calor afecta, ¿verdad?, a uno de esos lados, el pistón se movería hasta que se alcance el equilibrio, que las presiones a ambos lados se hagan iguales, pero no pudiésemos afirmar ese equilibrio térmico, que existe ese equilibrio térmico. O sea, hay que leer muy bien cuáles son las condiciones que nos plantean, porque este tipo de sistema de dos compartimientos con un pistón es muy versátil, o sea, se presta a plantear distintas situaciones. Un error común que suelen cometer en situaciones como esta es suponer que la presión es constante. Realmente aquí las dos presiones son distintas. Ese pistón se va a mover en lo que se deja libre hasta un momento en el cual ambas presiones se hacen iguales entre sí. Pero en ese interín, mientras el pistón se está moviendo, él no se va a mover a presión constante, precisamente por esta diferencia de presiones que hay. O sea, simplemente nosotros quitamos lo que puede estar manteniendo ese pistón en su posición fija y él se va a mover hasta que se alcance el equilibrio. O sea que nosotros nos vamos a concentrar en qué tenemos al inicio y al final. Ese interín, ese intermedio, no sabemos realmente qué pasa porque no tenemos certeza de cómo se da el movimiento de ese pistón, cómo van variando esas presiones, ¿ok? Gracias a que también hay una transferencia de calor a través del pistón, donde las temperaturas también van a ir cambiando. Entonces, al final, simplemente lo que tengo es que a ambos lados las presiones van a ser iguales y a ambos lados las temperaturas van a ser iguales. Entonces, lo que debemos tener claro aquí es que al momento de plantear la primera ley, para nosotros el sistema es A más B, y precisamente esa frontera del sistema, como no cambia, es rígida, no vamos a tener trabajo de tipo PdB. Ahora, si usted decide aplicar la primera ley por separado a cada uno de los compartimientos, si usted le aplica primera ley al compartimiento A, entonces usted va a tener una transferencia de calor, que es la que se da a través del pistón, y usted va a tener un trabajo de tipo PdB porque el compartimiento A estaría cambiando de volumen. Y lo mismo sucedería del lado B. Si usted quiere aplicar primera ley solo al lado B, entonces es el mismo cuento, muchachos. Tendría una transferencia de calor y tendría una interacción de trabajo de tipo PdB. Para simplificar, es más conveniente entonces tomar el sistema A más B como un todo, donde no hay transferencia de calor, porque la frontera del sistema A más B es esta que estoy señalando con el cursor. No habría entonces movimiento de esa frontera, no hay trabajo de tipo PdB y tampoco habría transferencia de calor porque esta frontera externa es adiabática, porque el sistema está aislado del entorno. Entonces, bueno, considerando que tanto el aire como el dióxido de carbono se comportan como un gas ideal y considerando también que vamos a trabajar con calores específicos constantes, por aquí lo que hice fue plantearles lo que podemos calcular en el estado 1 en cada lado. O sea que en el lado del aire, al inicio, como tengo la masa no tengo necesidad de hablar o utilizar como en la simbología masa de A en el estado 1 o masa de B en el estado 1, no hace falta porque la masa que está en el lado A se queda confinada en A y la masa que está del lado B se queda en el lado B. Entonces, con la masa de A, aquí sí tengo la presión de A inicial, temperatura de A inicial, puedo calcular el volumen de A inicial. Ojo que aquí esta sería entonces la R del gas A, que es el aire. Y bueno, si quieren aquí deberíamos colocar R de A para estar pendiente que es la R del gas que está en el lado A. Y algo similar para el lado B, donde trabajaríamos entonces con la R del dióxido de carbono, que es la R del lado B, ese gas que está en el lado B. Tengo masa, tengo presión y temperatura. Tengo entonces los volúmenes, ¿verdad?, de cada lado. Y en el estado 2, bueno, como se alcanza el equilibrio y hay igualdad de presión y de temperatura, no haría falta entonces, si quiero, no hace falta diferenciarlo como presión de A en el estado 2 o presión de A o temperatura de A en el estado 2 de la de B. Simplemente la llamamos presión 2 y temperatura 2. ¿Ok?
¿Preguntas hasta ahora? O sea, se entiende el planteamiento del problema, las condiciones que estoy indicando de por qué se igualan las presiones, qué se debe cumplir para poder decir que se igualan esas temperaturas, la ventaja que tiene tomar ese sistema como A más B, ¿ok? Pero al final la decisión es de ustedes, porque si les da por plantear la primera ley de manera separada, por separado, en los lados A y B, están complicando el ejercicio más allá de la cuenta, de lo que ya realmente pudiese ser, pero esa decisión es de ustedes, ¿okay? De cómo van a plantear esa primera ley. Bueno, entonces tomamos la expresión de la primera ley para un sistema cerrado, donde sería energía de entrada menos energía de salida igual al cambio de energía del sistema. Recuerden que energía de entrada y salida es por transferencia de calor y trabajo, no es nuestro caso porque ya repito, para la frontera externa no hay cambio de volumen y tampoco hay transferencia de calor, me daría 0, ¿verdad? Y el delta E del sistema es energía interna final menos energía interna inicial. Entonces, aquí debemos estar pendientes de que la energía interna final no la puedo ver como una sola masa, como hicimos en situaciones anteriores, en la clase 12, que resolvimos un problema donde yo le decía, bueno, pero es que la energía interna final, yo estoy viendo la masa final como un todo. Aquí no, porque primero son sustancias diferentes, no se están mezclando esas sustancias, están separadas por el pistón, aun y cuando finalmente tienen la misma presión y la misma temperatura. Son masas diferentes. Entonces aquí simplemente decimos, bueno, ¿qué energía tengo al final? La sumada la de A con la de B en el estado final. Cada masa con su energía interna específica. Menos, que es el signo negativo que está en la primera ley, ¿verdad? Y hago lo propio pero en el estado inicial. Entonces sería cada masa con su energía interna al inicio. Y eso va igualado a 0. Entonces, bueno, aquí es lo que tenemos que es agrupar términos, ¿verdad? Ordenar esos términos para que todo lo de la masa de A esté junto y todo lo de la masa de B esté junto. Y como me están diciendo que trabajemos con calores específicos constantes, entonces este cambio de energía interna de A sería C sub E de A por la diferencia de temperaturas, y este cambio de energía interna específica de B sería el calor específico a volumen constante de B, C sub E de B por la diferencia de temperaturas. Las temperaturas iniciales de A y de B son distintas, por eso aquí están escritas de manera diferente, pero la temperatura final de cada lado es la misma, entonces por eso la llamo T sub 2. También tienen que diferenciar los valores de C sub B, porque al tratarse de gases diferentes, esos valores de C sub B que vamos a leer de la tabla van a ser diferentes. Entonces, bueno, si revisamos esta expresión matemática, lo único que no tenemos es la temperatura 2, la podemos despejar, ¿ok? Y se van a la tabla A2 y de ahí podrán leer o lo verifican que efectivamente a 300 Kelvin el C sub E del aire es 0,718 y el del dióxido de carbono es 0,657. Entonces, bueno, sustituyendo en esa expresión matemática, tenemos entonces la temperatura final, que es 423,3 Kelvin. ¿Ok? Bueno, aquí digamos que a diferencia de lo que vimos en la clase 12 y también hicimos algo parecido en la clase 11, una con gas ideal, la otra con sustancia pura, es cómo escribir esta energía interna final, porque en esos problemas que hicimos antes, al final teníamos una única masa en condiciones uniformes. Aquí al final tenemos igualdad de presión y temperatura, pero no lo podemos visualizar como una sola masa 2, porque esos gases están separados de lado y lado, y esas masas mantienen, ¿verdad? Se mantienen confinadas a cada lado del pistón, ¿ok? Y por tratarse de gases diferentes, aun y cuando tengan la misma temperatura, cuando usted se vaya a las tablas, si lo va a hacer con una tabla, por ejemplo, las tablas de propiedades, usted leería valores diferentes de energía interna, porque esas temperaturas iniciales
¿verdad? Y al final, aunque ellos tienen, si usted agarra esa temperatura 2 y usted entra en una tabla, por ejemplo, a ver cuánto valen esas energías internas, van a ser diferentes. Claro, aquí no lo estamos haciendo con las tablas, aquí lo estamos haciendo con calores específicos constantes. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tenemos la temperatura final. ¿Alguna pregunta? Vamos bien, muchachos, vamos a ver alguna intervención que quieran hacer hasta ahora. Ok, bueno, continúo entonces. Deben chequear y analizar muy bien, o sea, ver en otros ejercicios qué cambio hay respecto a esta situación en cuanto a lo que es el pistón, el aislamiento, como les dije que a veces es un solo lado el que se mantiene aislado, el pistón, qué pasa si es adiabático, qué diferencia hay en este caso, que el pistón es diatérmico y permite la transferencia de calor, ¿ok? Pendientes con eso. De todas formas, en los problemas resueltos hay algunos planteamientos con situaciones como esta que pueden revisar. Bueno, ya lo otro que queremos calcular, que es la temperatura, la presión final en cada lado, que son iguales entre sí, estas presiones finales son iguales entre sí, pues basta es aplicar ecuación de estado de gas ideal a cada lado. Entonces, bueno, aquí lo tienen. En el lado A, planteada la ecuación de estado de gas ideal, PV igual a MRT con la R del lado A, que es del aire, y en el lado B, PV igual a MRT, también diferenciado con RB, que es la R del dióxido de carbono. Entonces, bueno, aparte de eso, estoy considerando que estas dos presiones, recordemos que se alcanza el equilibrio mecánico, son iguales, y simplemente la llamo P2, y estas temperaturas también son iguales porque se alcanza el equilibrio térmico y simplemente la llamo T2. Y recordemos que el volumen del recipiente también es constante. O sea que si usted suma los volúmenes de A y de B al inicio, la suma de esos volúmenes también tiene que ser igual a la suma de los volúmenes en el estado final. Porque en el ejercicio me indican que el tanque completo del recipiente es rígido. O sea que si usted suma estos dos volúmenes al inicio, tiene que dar igual a sumar los dos volúmenes A y B en el estado 2. Entonces, tomando en consideración esos planteamientos, se me ocurre por aquí, para resolverlo de una manera más sencilla, sabiendo que estas dos presiones son iguales entre sí y que estas dos temperaturas son iguales entre sí, entonces podemos sumar las ecuaciones 1 y 2 miembro a miembro. O sea que si sumo los términos del lado izquierdo, podemos sacar esta presión factor común de la suma de los volúmenes, y del lado derecho podemos sacar factor común la temperatura, porque la hemos llamado T2, de la suma del producto de M por R. O sea que sumando esas dos ecuaciones me quedaría, para visualizarlo aquí, del lado izquierdo saco factor común P2, me queda la suma de los volúmenes, y del lado derecho saco factor común temperatura 2, y me queda la suma de M por R. Y ya sabemos que la suma de estos dos volúmenes, aunque aquí son finales, eso simplemente es el volumen del recipiente, que ya lo tengo. ¿Ok? Sustituimos los valores y eso es una manera más sencilla de hallar la presión final. ¿Ok? Entonces, por supuesto, ya teniendo la presión final, usted pudiese, y la temperatura final de cada lado, la tenemos por aquí también, como ambos lados están a esa misma presión P2 y temperatura T2, una pregunta adicional pudiera ser calcular el volumen de cada recipiente, de cada lado, no del recipiente, de cada lado. Entonces, claro, se devuelven a la ecuación de estado de gas ideal aplicada a cada lado, y como ya tendrían la presión y la temperatura, despejarían el volumen. Y si quieren verificar al final, pues se supone que esos dos volúmenes finales calculados, cuando los sumen, tienen que dar también 1,48 metros cúbicos, que es el volumen del recipiente. ¿Ok? Bueno, entonces ese sería el problema, muchachos. Aquí la cuestión está en aplicar la primera ley, igualada a 0. ¿Ok? Y ver cómo serían distintos planteamientos. Ahorita vamos a ver uno donde no se iguala a 0. Ahorita lo revisamos. Bueno, este sería el primer problema entonces.
Preguntas, dudas, algún comentario que quieran hacer. ¿Estamos bien hasta el momento? A ver, Génesis, María Ángel, ¿alguna pregunta? Ok, bueno, María Ángel ya se reportó y dijo que todo está bien. Bueno, de todas maneras vamos a tratar de no extendernos mucho en la clase para los que tienen clase después, que alguien lo comentó por el chat, por el grupo, ¿verdad? Puedan ver sus clases sin ninguna novedad. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a ver qué nos plantean aquí. Bueno, dice, un depósito consta de un cilindro A con pistón que desliza sin rozamiento, conectado mediante una válvula a un recipiente rígido B de 1 metro cúbico de volumen. Todos los elementos están aislados. Entonces, nuevamente, si están aislados, interacción de calor cero. Inicialmente, el cilindro A contiene aire y en el depósito B se ha hecho el vacío. O sea que aquí en B no hay masa. Se abre la válvula y cuando se alcanza un estado de equilibrio, se observa que la presión en B es de 5 bar y la temperatura es de 196,85 grados Celsius. Nos dicen que consideremos que la presión atmosférica es 100 kilopascal, que el cilindro A tiene una sección transversal de 0,1 metro cuadrado y que el peso del pistón es 90 kilonewton. Ahora, en este caso, para resolver, nos dicen, bueno, utilice los datos de la tabla para el aire. Prácticamente ahí lo que nos están queriendo decir es que consideremos calores específicos variables. Recuerden que cuando trabajamos con calores específicos variables, entre las alternativas que tenemos está resolver la integral utilizando el polinomio de calores específicos, bien sea C sub P o C sub B. Ya ustedes, bueno, en la clase anterior vimos cómo se relacionan C sub P y C sub B esos polinomios, ¿verdad? Cómo deberíamos entonces a partir de uno calcular el otro. Y la otra alternativa es utilizando los datos de la tabla, donde directamente, conocida la temperatura, podemos determinar los valores de energía interna y de entalpía. Bueno, nuevamente aquí, la manera más sencilla de resolver para que nosotros podamos considerar que se trata de un sistema cerrado es tomar como sistema A más B completo. Sistema A más B completo, ¿verdad? Porque si usted lo ve de manera individual, si usted lo ve por separado, estaríamos entonces hablando de sistemas abiertos. Porque, bueno, aquí de manera intuitiva podemos ya darnos cuenta de que al abrir la válvula debe salir masa de A y entra al lado B, ¿ok? Eso es lo que tenemos entonces por ahí. Bueno, vamos a chequear aquí el estado inicial, porque el estado inicial, ese estado 1, me concentro solamente en el lado A, porque en el tanque B no hay masa, o sea que no me interesa. A veces entonces se preocupan, bueno, ¿qué hacemos con el lado B? Al no haber masa ahí no hay nada que hacer. Para mí, el estado inicial es solamente el lado A. Presión atmosférica 100 kilopascal, área de pistón 0,1 metro cuadrado, peso del pistón 90 kilonewton. O sea que nosotros pudiésemos determinar, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, ¿verdad? A qué presión se encuentra el aire aquí, porque se supone que este pistón al inicio está en equilibrio y no me están hablando de que esté mantenido en esa posición por unos soportes o por un pasador. O sea que él se mantiene ahí por su propio peso y está actuando la aceleración de gravedad. ¿Ok? Profesor, Ajá, dime, María Ángel. nuestra compañera Génesis hizo una pregunta por mensaje. Ah, claro, ya la estoy viendo.
Ok. Dice que si nos van a decir cuándo es variable o es constante, se supone que por la práctica lo deberíamos saber. Bueno, por lo general, ya que ustedes apenas se están familiarizando con toda esta parte de cómo manejar los calores específicos y saber que hay calores específicos constantes, variables, ¿verdad? En la mayoría de los casos se les va a decir, ¿ok? Si no se les dice, es porque ustedes estarían en libertad de seleccionar cualquiera de los dos métodos. Ya con la práctica van a ver que hay un tipo de ejercicio donde pareciera que es más fácil irme a las tablas de datos de los gases, donde entro con temperatura y leemos U y H, que hacerlo con calores específicos constantes. ¿Ok? Realmente, desde el punto de vista teórico, hay algunos factores que influyen en la decisión de si me voy por un método u otro. Está la disponibilidad de datos, está el nivel de exactitud con el cual usted quiere trabajar, está el rango de temperaturas que aparecen también o sea, que ese rango de temperaturas de los componentes del sistema con los cuales estamos trabajando. ¿Okay? Pero si usted revisa la literatura, en la mayoría de los ejercicios que conseguimos en muchos libros de termodinámica, tienden a decirnos cuál es el método a utilizar. Al fin de cuentas, si no lo dice, pues quizás para algunos de ustedes será más fácil trabajar con calores específicos constantes y para otros será más fácil trabajar con las tablas. De todas maneras, para efectos de evaluación, en esta parte ya he visto que tenemos las tablas de gases ideales. Yo descartaría un poco el hecho de trabajar con la integral de los calores específicos, porque eso requiere más trabajo, ¿verdad? Y bueno, igual lo de si es calores específicos constantes, por lo general los evaluamos a 300 Kelvin. ¿Ok? No sé si me extendí mucho y lo que hice fue enredarles con la respuesta, pero bueno. O sea, en resumidas cuentas, la mayoría de los problemas me los va a decir. Si no lo dice, vamos entonces a que escojan ustedes el camino que se les haga más sencillo. ¿Ok? Pero eso de elegir el camino más sencillo también va a depender de la disponibilidad de datos. Y que usted tenga datos para esa sustancia con la cual estemos trabajando, para ese gas con el cual estemos trabajando. ¿Ok? Bueno, continúo por aquí. Entonces habíamos quedado en que íbamos a determinar a qué presión se encuentra inicialmente el aire del lado A. Porque ese pistón está en equilibrio, ¿verdad?, bajo su propio peso y los efectos de la aceleración de gravedad estándar. Ustedes vean que simplemente cilindro A, digo que la presión de A en el estado 1 sería la presión externa. Y ojo aquí porque me están dando ya de una vez el peso del pistón, no me están dando la masa. Entonces el peso del pistón de paso ya está en kilonewton. O sea que sería el peso del pistón entre el área del pistón más la presión atmosférica. ¿Ok? Este peso del pistón dividido entre el área, que también me la dan, ya les daría de una vez en kilopascal. Por lo que al sumar con los 100 kilopascal, ahí no tienen que hacer conversión de unidades, ya les da la presión inicial aquí, que es 1000 kilopascal. O sea que para mantener ese pistón en equilibrio ahí, ¿verdad?, para mantenerlo ahí en esa posición se necesita, él está en equilibrio con una presión externa de 1000 kilopascal. No sabemos cuánto vale la temperatura inicial del aire, ni cuánto vale la masa inicial del aire. Precisamente son las dos incógnitas del estado 1. Y vean que aquí he colocado temperatura del lado A inicial, masa del lado A inicial, ambas son incógnitas. Y en el tanque B, masa de B inicial 0. Listo. Ahí no tengo nada que hacer con el lado B. Ahora bien, me voy al estado 2. En el estado 2 yo debería analizar entonces estado 2 del lado A, estado 2 del lado B. Pero en el estado final, en el lado B, tengo información porque me dicen que después que se abre la válvula y se alcanza un estado de equilibrio final, se observa que la presión en el lado B es de 5 bar y que la temperatura es de 196,85 grados Celsius. O sea que me están dando datos en el lado B en el estado final. O sea que tengo presión y temperatura en el lado B final. Entonces fíjense,
tengo la presión en el lado B en el estado 2, tengo la temperatura en el lado B en el estado 2, tengo el volumen en el estado, tengo el volumen del tanque rígido, ya les iba a decir el volumen de B en el estado 2, no, ese es el volumen del tanque rígido, no cambia. B sub B, mira aquí está, un recipiente rígido de 1 metro cúbico. Ahí no tengo que diferenciar si es el volumen del tanque rígido al inicio o al final. No, si es un tanque rígido, el volumen es constante. Entonces, con ese volumen, como tengo la presión y tengo la temperatura, puedo hallar la masa. Y aquí adelantándome un poco, como tengo la temperatura de 470 Kelvin, tengo también la energía interna. ¿Ok? Que esa la podemos leer de la tabla. A 470 Kelvin, leen cuánto vale su energía interna final en el lado B. ¿Ok? Aquí la tenemos. Ahora mi pregunta es, bueno, todo lo del lado B en el estado final lo tengo, pero ¿qué pasa en el lado A final? Entonces aquí es muy importante esto que habíamos analizado en un principio, que para mantener el pistón en equilibrio se necesita una presión de 1000 kilopascal. ¿Ok? O sea, él se puede mover, pero una vez que se alcance el equilibrio final donde él esté, para él mantenerse en una determinada posición, la presión tiene que ser 1000 kilopascal. O sea que ese pistón se puede mover, pero si yo al final digo que cesó el movimiento del pistón, él tiene que estar a una presión de 1000 kilopascal para poder equilibrarse. ¿Ok? Entonces, fíjense que me están diciendo que al final, cuando se alcanzó el equilibrio, la presión en vez de 5 bar, o sea, 500 kilopascal. Si en el estado final se alcanzó el equilibrio, yo debería visualizar todo este compendio A más B como una masa, una sola masa, que estaría toda a la presión de 5 bar, o sea, 500 kilopascal. Pero para mantener este pistón en su posición, donde esté detenido al final, se necesitan 1000 kilopascal. O sea que para esta presión de 500 kilopascal que tengo al final, este pistón habrá tenido que bajar por completo porque no tengo una presión final que sea capaz de mantenerlo en alguna posición intermedia. Por lo tanto, en este ejercicio, en el estado final, este pistón tendrá que haber descendido por completo y toda la masa contenida en A tuvo que haber pasado al lado B. ¿Correcto? Eso lo vemos gracias a este dato de presión. ¿Ok? A estos datos de presión que tenemos aquí. De 1000 kilopascal y de 500 kilopascal. Por eso es que aquí pueden observar en la conclusión que como la presión final del lado B es menor que la presión externa necesaria para mantener al pistón en una posición intermedia, a ese pistón no le queda otra cosa sino descender por completo y en consecuencia el lado A se habrá vaciado y toda esa masa pasará al lado B. ¿Se entendió ese planteamiento, muchachos? ¿Puede volver a repetirlo, por favor? Sí, ya voy a repetir. Vamos entonces a ver, ¿tienen alguna duda adicional? Aparte de esa, para aprovechar entonces y revisamos todas esas dudas de una vez. Ese planteamiento, a ver. Bueno, nuevamente voy a revisar aquí. Ok, me están diciendo que hay una masa de aire en el lado A, en el recipiente cilindro pistón. Si este pistón se mantiene en esa posición sin ayuda de topes inferiores, porque él está ahí en equilibrio bajo su propio peso, ¿verdad? Bajo la influencia de la atmósfera, de la atmósfera que lo rodea, de la presión atmosférica y de su propio peso, ¿verdad? De la aceleración de gravedad.
Como me están dando el peso del pistón, el área del pistón y la presión atmosférica, cuido aquí las unidades y me doy cuenta que la presión externa, que sería la misma presión a la que está sometida el aire en el lado A inicialmente, esa presión es de 1000 kilopascal. Según el ejercicio, se abrió la válvula y una vez que se alcanzó el equilibrio, al final se observó que la presión en el lado B es de 500 kilopascal. Si al final se alcanzó el equilibrio, es porque todo este sistema completo A más B está a la misma presión de 500 kilopascal. Pero resulta que una presión de 500 kilopascal no sería suficiente para mantener a este pistón en su posición en un punto intermedio. Porque para mantenerlo en su posición en un punto intermedio, finalmente la presión tendría que ser 1000 kilopascal. Porque el peso del pistón no lo estoy cambiando, ni estoy cambiando la presión atmosférica. Lo que quiero decir con eso es que la presión final que se tiene en este sistema, en el equilibrio, que es 5 bar, que es lo mismo que 500 kilopascal, no es suficiente para mantener al pistón al final en una posición intermedia. En consecuencia, si no puedo mantener este pistón en esa posición, porque la presión está por debajo de la necesaria, que son 1000 kilopascal, simplemente este pistón tendrá que haber descendido por completo y en consecuencia la masa de aire que tengo contenida aquí en el cilindro pistón en A pasa toda en el lado A al inicio, pasa toda al lado B, recordando además que el lado B estaba vacío, o sea que al abrir la válvula aquí hay presión y aquí no hay nada que empujar. En lo que se abre la válvula comienza a pasar masa de A al lado B, pero al final, como la presión del equilibrio es 500, no puedo tener una masa que pasó de A hacia B y que haya quedado una parte en B y una parte en A. No, porque no tengo, la presión final no es suficiente para mantener este pistón en una posición intermedia. Como es 500, entonces tuvo que haber descendido por completo este pistón, ¿verdad? Y toda esa masa ha pasado al lado B. ¿Ok? O sea que cuando me preguntan la masa de aire que hay al inicio en A es la masa total de aire, que es la misma que pasa toda completica al lado B. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Se entendió el planteamiento? Ahora sí, profe, gracias. Ok, de nada. O sea que cuando hicimos este cálculo y determinamos cuánta masa hay final en el lado B, esa es la masa total y es la misma masa que hay al inicio en el lado A, porque toda la masa de A pasa a B. O sea que ya hemos resuelto la pregunta A que nos mandaba a determinar la masa de aire. Pues resulta que la masa de aire total en este sistema es la que hay del lado A al inicio y es la que hay en el lado B al final, porque toda la masa de un lado pasa al otro lado. Sería una masa de 3,71 kilogramos. Y la calculamos con los datos del lado B. Entonces aquí la clave está en este planteamiento, miren, ahí está la clave. Darse cuenta que la presión final del equilibrio que nos están dando como dato en el ejercicio no es suficiente para mantener al pistón en alguna posición intermedia de A. Y como no es suficiente, simplemente el pistón desciende por completo, ¿verdad? Y se vacía. Eso es lo que nos están planteando entonces aquí. Bueno, entonces por supuesto, si ya la masa la hemos podido calcular con ecuación de estado de gas ideal, pues para la siguiente pregunta tenemos que apoyarnos en la primera ley de la termodinámica. Entonces recuerde que estamos considerando sistema completo A más B. Lo que sucede es que al inicio solamente estudio el lado A porque es donde hay masa y al final solo estudio el lado B porque es donde hay masa, porque se vacía un lado y se llena el otro, ¿verdad? Y aquí al inicio en B estaba vacío. Entonces tengan en cuenta lo siguiente: como el pistón desciende, tengo trabajo de tipo PdV asociado en este sistema, en este proceso, y no tengo interacción de calor. Entonces, si este pistón desciende es una compresión, el trabajo es negativo. Matemáticamente hablando, ese trabajo es negativo porque es una compresión. Pero para nosotros, tal como estamos planteando la primera ley,
los trabajos de compresión representan sería, o lo tomamos como un trabajo de entrada, ¿correcto? De entrada. Entonces me quedaría energía que entra menos energía que sale igual al delta de energía del sistema. Energía que entra es el trabajo, pero diferenciamos aquí WB para recordar que es trabajo de frontera, es un trabajo de entrada. Energía de salida cero, porque no tengo ninguna otra energía asociada ahí, no hay una interacción de calor, igual a cambio de energía del sistema, U final menos U inicial. A diferencia de lo que hemos hecho en otros ejercicios, aquí no me tengo que mortificar y decir, bueno, energía final lados A y B, energía interna inicial lados A y B. No, porque resulta que al final solamente tengo masa en B y al inicio solamente tengo masa en A. ¿Ok? Entonces, bueno, el trabajo de tipo PdV lo vamos a calcular como la integral de PdV. Recuerden que ese pistón al descender, como la presión externa se mantiene constante, entonces podemos sacar P de la integral, ¿ok? Esa presión externa es constante. Entonces me quedaría que el trabajo es P por el delta V. Pero ojo aquí que esto sí es muy importante y es otro detalle de interés que tiene este ejercicio. Si usted se concentra en esta ecuación, observen allí, se van a dar cuenta, ¿verdad?, que el volumen disminuye. De hecho, este volumen 2, este volumen de A final es 0. O sea que esta expresión sería negativa. ¿Ok? Porque este volumen de A final es 0, porque el pistón desciende por completo. Esta expresión sería negativa. Y resulta que yo les he dicho, desde que comenzamos primera ley, que como ya usted planteó la primera ley y ya usted dijo quién entra, quién sale, es como que si implícitamente ya usted le colocó el signo. Por lo tanto, ese trabajo yo no lo puedo sustituir negativo. Yo lo tengo que sustituir positivo en la ecuación de primera ley. Entonces usted aquí, si se da cuenta, puede hacer lo siguiente. Hago este término 0 y me quedaría, me queda menos presión por el volumen. Cuando lo sustituyo arriba, lo sustituyo como P por B. Ese volumen que me está quedando aquí, que sería el volumen de A inicial. ¿Ok? Yo lo que hice en esta transcripción que tienen es que sustituí el término con letras completo aquí, pero como yo sé que sustituido de esta forma daría negativo, invertí los volúmenes para que me quede positivo. Y vean que entonces luego al decir que este volumen final de A es 0, me queda este producto de P por B positivo. ¿Ok? ¿Sí se comprendió esa parte, muchachos? Ya como nosotros estamos diciendo en la primera ley quién entra y quién sale, ya usted cuando sustituye, bien sea un calor conocido o un trabajo conocido, usted lo tiene que sustituir positivo, porque ya usted consideró si entraba o salía ese trabajo o ese calor. Ya aquí nosotros, en esta primera ley, ya dijimos que ese trabajo era de entrada, porque es una compresión. Yo no puedo sustituir el signo habiendo dicho ya que es de entrada, porque ya yo tomé en cuenta que es una compresión. Entonces, matemáticamente cuando lo veo aquí, me doy cuenta, ya va, pero si sustituyo y digo que este volumen es 0, esta expresión me va a dar negativa, entonces cuando la sustituyo arriba, la sustituyo sin ese signo negativo. O como hice yo, como ya yo sé que esta diferencia es negativa, invertí los términos y después fue que hice el volumen final de A, lo hice 0. ¿Ok? Entonces aquí agrupé, fíjense lo que hice, como dejé del lado izquierdo este término correspondiente al estado final, que es solo del lado B, y pasé este término al lado derecho, que es lo del estado inicial, que es solo del lado A, y me quedaría sumado a la presión de A inicial por el volumen de A inicial. Y nuevamente vean este término que está aquí, como todos esos términos se refieren al lado A, al inicio, y me está quedando que eso es U más P por B, pero vean,
con B mayúscula y masa por energía interna minúscula sería energía interna mayúscula. Entonces, esto que está aquí, este término que está aquí, yo lo puedo cambiar por la masa multiplicada por la entalpía específica, ¿cierto? O sea, porque U más PB es H. Entonces usted tiene dos alternativas. O usted dice que esto es completo H mayúscula y no estaría la masa. O usted dice, bueno, es la masa por H minúscula. Todo en el estado inicial, lado A. Y del lado B me queda la masa por la energía interna final en el lado B, que es lo único que tengo en el estado final. Pero resulta que estas dos masas son iguales, porque la masa que hay en A al inicio es igual a la masa que hay en B al final. Se simplifican las masas y tengo esta conclusión. O sea que la energía interna final del lado B es numéricamente igual a la entalpía inicial del lado A. ¿De dónde obtuve este valor? Bueno, recuerden que esta energía interna final ya nosotros la habíamos leído cuando analizamos el lado B en el estado final. Porque en el estado final del lado B tengo la temperatura. Con esa temperatura leímos la energía interna. ¿Ok? Entonces, lo que es energía interna final para el lado B, de acuerdo a esta expresión matemática, es entalpía inicial en el lado A. O sea que si yo quiero a partir de este valor obtener información sobre el lado A al inicio, debo tomarlo como una entalpía. Si yo quiero información del lado B al final, yo debo tomar este valor numérico como una energía interna. Entonces, tomándolo como entalpía, porque me quiero ir es al lado A al inicio, ubicamos este valor en la tabla de aire, 337,32, está entre 330 y 340, ¿verdad? Y se hizo la interpolación, ¿ok? Aquí esta unidad, o sea, si hago la interpolación que está entre 330 y 340, esto debería ser Kelvin, no grados Celsius, ¿ok? De todas maneras, por favor, chequeen esa interpolación, ¿ok? Si tienen su calculadora a la mano, ¿alguna tiene la calculadora a la mano para hacer esa interpolación? O podemos chequear, déjenme que aquí hay, ¿cómo se lo ven? Hay una calculadora para interpolar que está en internet. Vamos a interpolar rapidito aquí para constatar de que efectivamente sí, por los valores esa unidad ahí no es grados Celsius sino Kelvin. Sino que bueno, igual como he hecho otras veces, corrijo el archivo y se lo subo. Aunque, bueno, ese archivo todavía creo que no lo he subido. Sería 330,34. Estoy chequeando aquí rapidito. Ok, denme chance que estoy chequeando la interpolación. Sí, profe, me da 336,92. Ok. Bueno, entonces ya confío en el resultado que tuviste. Están viendo, vamos a ver, ya, yo confío en ese resultado, ¿verdad? Entonces aquí vamos a acomodar esta unidad que no es grados Celsius, sino Kelvin, ¿ok? Ya yo la arreglo y cuando subo el archivo. Y Profe, bueno, ¿sabe que ahorita se me cayó como el audio? No sé, y no vi de dónde salió la entalpía. bueno, lo que pasa es que esta relación, esta igualdad que está aquí, donde yo concluyo que la entalpía inicial en A es igual numéricamente a la energía interna final en B, es resultado de la primera ley. ¿Ok? Ok. Entonces, como yo de la tabla ya obtuve esta energía interna, si yo me quiero ir al lado A, yo voy a decir no, que eso no es energía interna, voy a decir que es entalpía, pero es el mismo valor numéricamente. O sea, esa cantidad
de entalpía que había al inicio de un lado se convirtió en energía interna del otro lado, en valor numérico. Pero como ya todo Ah, lo, sí, ok, pero ya no como, lo habíamos. ya, como ya todo lo del lado B final yo lo tengo, entonces me voy al lado A y para analizar el lado A ese valor lo debo tomar es como entalpía, no como energía interna. ¿Ok? Hay un ejercicio que no recuerdo si está en los ejercicios resueltos, donde de todas formas déjenme ubicar, si no está ahí yo se los voy a ubicar, donde hay dos cilindros pistón. Ese problema es bastante interesante para que lo resuelvan. O sea, este tanque rígido está sustituido por otro recipiente cilindro pistón. Y hay que hacer un análisis parecido a este. ¿Ok? Con ayuda de H igual a U más PB. Es bastante interesante. Creo que está en los problemas resueltos. De todas maneras yo voy a chequear. Bueno, entonces ya con este valor interpolé y tengo la temperatura, ¿verdad? Que ya les dije que hay que corregir por aquí esa unidad. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, algún comentario adicional antes de pasar al siguiente ejercicio? Que se parece, bueno, aquí Rogelin también nos confirma que el valor es correcto, pero en Kelvin, porque la tabla tiene esas temperaturas en Kelvin. ¿Alguna pregunta, algún comentario adicional? Y bueno, vamos entonces a revisar ese tercer ejercicio, que sería el último por la clase de hoy, donde a diferencia de estos dos anteriores, vamos a tomar en cuenta que hay interacción de calor, por eso se los quise traer, porque tanto el problema 1 como el problema 2 hicimos la interacción de calor cero. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa cuando esa interacción de calor no es cero. Entonces, bueno, es algo similar a los compartimientos, o sea que ahí no voy a profundizar mucho porque ya hemos analizado, ¿verdad?, lo de los compartimientos, ¿verdad?, cómo se plantea la primera ley. Entonces dice un cilindro horizontal rígido, ya sabemos entonces que el volumen total es constante. Si tomamos como sistema A más B, entonces no hay trabajo porque la frontera externa, que es la frontera de nuestro sistema, no cambia, no se mueve. Un cilindro horizontal rígido se divide en dos compartimientos por medio de un pistón vertical libre de fricción. Este pistón al inicio se sostiene en su sitio por medio de un perno. ¿Ok? Bueno, si hace falta un perno es porque las presiones a ambos lados son diferentes. ¿Ok? Entonces me dicen que el compartimiento izquierdo A contiene aire a 100 kilopascal, 30 grados Celsius, mientras que el compartimiento derecho B, ¿ok?, mientras que el compartimiento derecho B contiene 300 litros de vapor saturado, de vapor de agua saturado. ¿Ok? Este volumen también es dato, muchachos. ¿Ok? Vamos a suponer que este dibujito, creo que aquí en el enunciado no lo coloqué, pero este volumen de 10 litros es dato. 100 kilopascal, 30 grados Celsius y 10 litros. Y del lado derecho hay vapor de agua saturado a 30 grados Celsius y está ocupando un volumen de 300 litros. No hace falta que me den la presión del lado B, porque obviamente al decirme que es vapor saturado, al tener la temperatura, entramos a la tabla de saturación de agua y obtenemos la presión, que sería la presión de saturación a esa temperatura. Entonces me dicen, el perno se retira y se libera el pistón, con lo que ambos compartimientos llegan al equilibrio a una temperatura de 30 grados Celsius. O sea que se quita el perno, por la diferencia de presión el pistón va a moverse, ¿ok? Y llega un momento en el cual el pistón cesa el movimiento, ambos lados van a tener la misma presión, pero a su vez me dicen que llegan al equilibrio a una temperatura de 30 grados Celsius. O sea que a ambos lados la temperatura va a ser la misma, 30 grados Celsius, ¿correcto? Por ningún lado me dicen que ese recipiente está aislado, o sea que hay interacción de calor con el medio. Me dicen que tomemos calor específico constante para el aire, lo evaluamos a 300 Kelvin. Recuerden que cuando tomamos calores específicos constantes,
Lo más sencillo es evaluarlo a la temperatura de 300 Kelvin. Eso no tiene nada que ver con esta temperatura final de 30 grados Celsius. ¿Ok? Es una forma de resolver o de simplificar el cálculo. Tomar calores específicos constantes evaluados a 300 Kelvin. Bueno, la pregunta B nos confirma lo que le estoy diciendo, porque me piden la interacción de calor y me piden la presión final en cada compartimiento. Entonces, el lado del aire lo tratamos como gas ideal, el lado derecho lo tratamos o usamos las tablas de vapor de agua. Entonces, bueno, fíjense que aquí confirma que efectivamente los 10 litros me los dan como dato. De todas maneras, cuando suba el archivo yo voy a arreglar eso, para que lo tengan bien clarito ahí. Como tengo presión, tengo la temperatura y tengo el volumen, puedo hallar la masa. La masa de aire no tengo que colocar, no tengo que escribir masa de aire al inicio, porque como tengo el pistón, la masa contenida en cada compartimiento se mantiene de su lado. La masa de aire se queda del lado izquierdo y la masa de agua se queda del lado derecho. Entonces tengo la masa del aire y bueno, con ayuda de las tablas analizo el lado derecho. Como tengo temperatura y tengo volumen, con el volumen leo el volumen específico del vapor saturado y con eso puedo hallar cuánto vale la masa. Bueno, de una vez leí la energía interna, ahí adelantándome a lo que sería el planteamiento de la primera ley, que es la energía interna del vapor saturado a 30 grados Celsius. Y con el volumen específico y el volumen geométrico puedo hallar la masa. Bueno, pudieron haber leído la presión, aquí no leí el valor de la presión, pero lo que sí es que tiene que ser diferente, seguramente, de hecho es así, es diferente a esta presión de 100 kilopascal, porque de lo contrario no haría falta el perno. ¿Okay? Se libera el perno y la diferencia de presión hace que el pistón se mueva y al final se alcanza el equilibrio mecánico, y me dicen que también se alcanza el equilibrio térmico habiendo interacción con el medio, con el entorno. Bueno, el volumen del recipiente, muchachos, lo calculo al inicio y sé que ese volumen va a ser constante. Y al final tengo igualdad de presiones, igualdad de temperaturas, pero ya esa temperatura es dato, 30 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense como estas temperaturas, bueno, esta temperatura es 30, 30, ¿verdad? Al inicio, y son iguales al final, en ese movimiento del pistón. ¿Ok? Como aquí tenemos vapor saturado, bueno, yo aquí supuse que con el movimiento del pistón y se alcanza el equilibrio, ¿ok? Tengo que retirar calor para mantener para que esa temperatura final sea la misma, ¿ok? Fíjense, aquí nada me está diciendo, de hecho no lo podemos afirmar porque nosotros no sabemos qué pasa en el intermedio. Si usted sabe que al inicio tiene esta condición y que al final es esta. Temperatura final y temperatura inicial coinciden entre sí a ambos lados y entre ambos estados. Pero ¿qué pasó en el intermedio? Si hubo pequeñas variaciones de temperatura, no lo sabemos. ¿Ok? Entonces, más bien aquí con el movimiento del pistón, si alguno de los lados tiende a calentarse, entonces, bueno, yo asumí que ese calor tengo que retirar calor para mantener la temperatura final, para que la temperatura final sea de 30 grados Celsius. Entonces, no hay trabajo. Por lo tanto, no tengo energía de entrada o de salida debido a trabajo, es solo de calor, que asumí que el calor era de salida. Entonces, energía de entrada 0 menos la energía de salida es por calor, y sería energía interna final menos energía interna inicial. Como cada lado está por separado, recuerden que la energía interna final tengo que escribirla del lado A y B, y la energía interna inicial también por separado, lados A y B. Entonces vean cómo de la primera ley es que yo quiero despejar el calor. ¿Ok? De la primera ley es que voy a despejar el calor. O sea que estos datos de energía interna los tengo que hallar por otro lado. Entonces, bueno, ¿cuánto vale la energía interna final? La del lado A más la del lado B. Menos, ¿cuánto vale la energía interna inicial? La del lado A más la del lado B. Tomando en cuenta que la del lado A la voy a calcular considerando que es gas ideal y que la del lado derecho es agua, me voy a las tablas de vapor. Entonces aquí lo que hice fue agrupar términos, muchachos.
mantengo este menos que es de la primera ley, entonces saco factor común MA, me quedaría la energía interna final de A menos la energía interna inicial de A más factor común masa de B, que multiplica a su energía interna final menos su energía interna inicial. Entonces, esta diferencia de energía interna, esta variación de energía interna, como es de A, que es del aire, gas ideal, la sustituyo como C sub B, T2 menos temperatura inicial de A. Esta T2 no la tengo, recuerden que no tengo que diferenciar si es de A o de B, porque esa temperatura 2 final es la misma. Y para el lado derecho, como voy a trabajar, para el lado del agua voy a trabajar con las tablas de vapor, tengo dos energías internas que se restan. De hecho, una de ellas, la que estoy señalando aquí con el cursor, ya la tenemos. ¿Ok? Estas dos temperaturas las tenemos. De hecho, son iguales. Revisemos arriba. Mire, esta temperatura inicial, de acuerdo con los datos del ejercicio, y esta temperatura final son iguales. Recuerden que la energía interna para un gas ideal es solo función de la temperatura. Si la temperatura inicial y final es la misma, la energía interna de ese gas ideal no cambió. O sea que como estas dos temperaturas son iguales, de una vez este término se me hace cero. Ni siquiera tengo que leer de la tabla el valor de C sub B del aire, porque esto me va a dar cero. Me quedaría este término con un signo negativo antepuesto. Y de este término, ya esta energía interna que estoy resaltando aquí la tengo. Me falta es la del estado final del lado B, que no la tengo. ¿Ok? Entonces, no me dicen qué hay al final, qué tengo aquí al final. Entonces, bueno, lo que hice para resolver el ejercicio es que al moverse el pistón, como supuse que estoy retirando calor para que precisamente la temperatura final también sea 30, simplemente supuse que al final existe vapor húmedo, o sea, una mezcla líquido-vapor. O sea, al final supuse aquí que hay una mezcla líquido-vapor. Pero claro, si yo hago esa suposición, tengo que corroborarla. Si considero que aquí al final hay mezcla líquido-vapor, o luce que hay mezcla líquido-vapor, entonces, al tener esta temperatura, tengo la presión, porque sería la presión de saturación, ¿correcto? Me voy aquí abajo. Entonces, tengo la presión final. Y al tener la presión final del lado derecho, tengo la presión final del lado izquierdo, porque en ese estado final el pistón se quedó en reposo, cesó el movimiento del pistón, la presión es la misma a ambos lados. Me voy arriba un momentico al dibujo para repetir eso. Aquí al final no sé qué hay. Como hay vapor saturado, estoy suponiendo que se retira calor para que al final la temperatura sea 30. Aquí pareciera que al final, bueno, luce que hay vapor, mezcla líquido-vapor, vapor húmedo, mezcla líquido-vapor. Si yo digo que aquí al final hay mezcla líquido-vapor, al tener esta temperatura tengo la presión, porque me voy a la tabla. Y esta presión sería la misma del otro lado en el estado final. O sea que tengo esta presión del aire, tengo la temperatura del aire final, tengo la masa de aire. Con ecuación de estado de gas ideal puedo calcular este volumen, ¿correcto? Con este volumen, como tengo el volumen total, puedo calcular el volumen del lado derecho. Pero recuerden que el lado derecho lo estoy trabajando con tabla de saturación, sustancia pura, no de gas ideal. Entonces, como tengo este volumen geométrico y tengo la masa, tengo el volumen específico del lado derecho también. Y con eso puedo confirmar o corroborar la suposición, porque calculo la calidad de este lado. Si esa calidad me da un valor lógico, entonces está bien la suposición. Porque eso es que no sé qué hay al final de ese lado. Entonces, fíjense, corroboremos con los cálculos. Entonces, como del lado derecho luce que hay vapor húmedo, mezcla líquido-vapor, a los 30 grados Celsius tengo la presión, que es la de saturación. Recuerden que esta presión 2, esta temperatura 2, es la misma final de A y final de B. Entonces, para trabajar del lado A, le coloco su subíndice, ¿verdad? A. Yo tengo la masa, tengo la R, tengo la temperatura y la presión, tengo el volumen.
Como tengo el volumen del recipiente y el volumen del lado A, hallo el volumen del lado B, y con la masa de B y el volumen geométrico de B tengo el volumen específico de B. A 30 grados Celsius leo los correspondientes valores de B sub F y B sub G y puedo hallar la calidad. Si efectivamente de ese lado al final hay mezcla líquido-vapor, la calidad me tiene que dar entre 0 y 1. Y fíjense que al hacer el cálculo, la calidad está dando 0,248. Eso significa entonces que la suposición de que hay vapor húmedo es correcta. Sabiendo que este es el valor de la calidad, leemos de la tabla UF y UFG para calcular esta energía interna y ya tendríamos todo lo necesario para la primera ley. ¿Ok? Donde ya me había adelantado aquí, les había comentado que se hace cero este término. Esta energía interna inicial ya la leí de la tabla de saturación, vapor saturado, agua, y este valor de energía interna final del lado B lo calculé con ayuda de las tablas de saturación y la calidad. ¿Ok? Hago la resta y con el signo negativo que tengo afuera me da positivo el calor, o sea que lo asumí bien, el calor es de salida. Y también me están pidiendo la presión. Recuerden que dijimos que al haber del lado derecho vapor húmedo, ya con esta temperatura, al tener esta presión, tenía la presión del otro lado. Entonces esa interacción de calor la hemos podido calcular usando la primera ley. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ajá, pudieron ver estaban viendo el archivo, ¿verdad? ¿O se desapareció el archivo? ¿Lo están viendo? Sí, profe, sí, lo vimos en toda la clase. Ok, perfecto. Bueno, sí, me hubiesen dicho que no se veía, por supuesto. Bueno, aquí el único detallito era porque nos paramos ahí. Bueno, mira, ¿qué hay al final? No sé. Y realmente no se preocupen por esto de que si tienen que asumir el calor, porque simplemente si yo lo hubiese asumido como un calor de entrada, me hubiera dado negativo, y ese signo negativo simplemente era indicativo. No, mira, ese calor no es de entrada, es de salida. No tienen que volver a resolver el ejercicio, usted simplemente escribe la nota. Mira, me dio negativo, asumí mal la dirección del calor. Entonces usted dice, la respuesta es, ya no es de entrada, es de salida. Ah, bueno, entonces calor de salida es tanto. Si usted no se equivocó en otro cálculo, esa magnitud del calor, el valor numérico del calor es el mismo. Ahí no habría inconvenientes con eso, ¿ok? Y aquí, bueno, lo único que había que darse cuenta es que, bueno, voy a suponer, o sea, luce que hay vapor húmedo, que hay mezcla líquido-vapor. Bueno, vamos a chequear. A lo mejor te dice, bueno, voy a suponer que hay vapor sobrecalentado, y empieza a darle, y empieza a hacer un tanteo con valores de presión. Nunca va a llegar a la respuesta porque ahí no hay vapor sobrecalentado. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan en relación con estos ejercicios? Profe, bueno, no es en relación con el ejercicio, pero esta clase número 13 ya la montan en el Classroom. No, todavía no. Entonces voy a aprovechar de corregir lo de la Ah, unidad ok. que no es correcta, y le subo De el la archivo. temperatura. Ajá, Ok. y subo el archivo. Aquí me pregunto, que cómo asumo que el calor va de salida si en ningún momento sabemos que la temperatura sea mayor que 30. Pero es que recuerden que ahí no es solamente, la variación de energía no es solamente por interacción de calor, sino que también hay un movimiento del pistón que está afectando las condiciones finales. O sea que ahí lo que hice fue, bueno, al moverse el pistón, si quiero que esta temperatura final sea la misma del inicio, ¿verdad? Entonces hace falta ahí retirar calor, porque el lado derecho, bueno, eso lo pueden corroborar. O sea, esa fue la suposición que yo hice al inicio. Bueno, al final si el pistón si tendió a moverse hacia la derecha para mantener esta misma temperatura igual al inicial, entonces retiré calor. Pero si en el momento ustedes no logran visualizarlo, no se mortifiquen, porque si usted asume calor de entrada y todos los cálculos son correctos,
De hecho, si quieren resolver este ejercicio asumiendo que el calor es de entrada. Entonces aquí al final les va a quedar menos 15,706. Ah, bueno, entonces ese menos lo que indica es que asumí mal la dirección del calor. Escriben su notica, mira, no es de entrada, es de salida, o no es de salida, es de entrada. Pero la magnitud es esa que ya calcularon. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, por los momentos, bueno, todo claro. Ok, bueno, ya con estos ejercicios que tienen un nivel de dificultad algo mayor a lo que hemos venido haciendo, sí ya pueden de lleno entrar con la guía de problemas propuestos. Recuerden que les recomendé primero hacerlos del libro, que están seleccionados en el archivo que dice problemas recomendados, y luego se van a los problemas, a los ejercicios propuestos, que hay unos que ya tienen cierto nivel de dificultad aún mayor. Voy a chequear lo que les dije del problema de los 2 cilindropistón unidos, que estoy casi seguro que está en los ejercicios resueltos, ¿verdad? Para que ustedes lo revisen. Recuerden la recomendación, planteen la primera ley como lo estamos haciendo nosotros en clase. Esos ejercicios resueltos que están en el aula están planteados con la primera ley del tau igual a Q menos W. Tomen el procedimiento como orientación, pero planteen ustedes la primera ley con el convenio de signos, así como les expliqué por el grupo, ¿verdad? Y les informo por ahí también, voy a montar una clase 14, que como es de ejercicios para reforzar, no hace falta que nos conectemos, sino que se los voy a montar para su revisión. Y bueno, ya todavía no he terminado de armar ese archivo, pero dependiendo de la complicación de los problemas, es posible entonces que les prepare un video explicativo de esos ejercicios, pero no va a hacer falta que nos conectemos, ¿ok?